Bueno, Amparo Galdames, Fernando A, ¿cierto? Doctorando en Psicología de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesora de Lenguaje y Comunicación. Así que, bueno, hoy nos va a estar presentando un poquito sobre el género discursivo, sobre estrategias para intérpretes. Y bueno, Amparo, tienes la palabra. Eres libre, total libertad, eres profesora de esta parte del curso y muchas gracias también por venir a la maestría de la Escuela de Idiomas, específicamente a la rama de profundización en interpretación. Así que muchísimas gracias. 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 Bueno, primero que todo, buen día. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes porque la verdad es que eh, tengo una admiración profunda por la interpretación. Creo que los caminos de la vida me han llevado a admirar lo que hacen los intérpretes y he tenido la oportunidad de hacer clases a intérpretes y he podido ver cómo lo que les voy a presentar el día de hoy de alguna u otra forma es muy útil para el ejercicio profesional de los intérpretes. Así que estoy muy contenta, muy agradecida de poder compartir con ustedes algunas cositas que sé que podrían ser útiles para ustedes. Bien, esta es la charla del día de hoy. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Súper, fantástico. Déjame acá, ahí sí, y ahí estamos, vale. Bien, entonces, como les decía, esta es una aproximación, digamos, a lo que puede ser la aplicación de las estrategias desde el enfoque del género discursivo, desde la teoría de la pedagogía del género, incluso probablemente, que va a estar un poco más aplicado a lo que ustedes realmente hacen. Les pido que por favor, en caso que haya alguna duda o consulta, la registren en el chat. Eh, yo voy a estar atenta, si no, ahí pido colaboración interna para que después me recuerden si hay alguna duda que haya quedado pendiente. Y si es que además hay alguna otra consulta que pudiera surgir en algún momento en particular, pueden ahí pedir la palabra y podemos ahí intercambiar, ¿vale? Así que vamos a comenzar algunos contenidos que vamos a ver el día de hoy, pero me quiero focalizar primero en entender la comprensión desde una mirada hacia la tradición. ¿Por qué comprensión? Una de las cosas que más atractivas me parecen de la interpretación es que, a diferencia de lo que los lingüistas de manera tradicional estudiamos, que es la comprensión de un texto oral o escrito, los intérpretes no necesariamente entran en un nivel de profundidad de la comprensión de los textos como nosotros los lingüistas tradicionalmente lo entendemos. Y eso a mí personalmente fue un mundo cuando lo entendí. Yo creía que para poder interpretar un texto se debía comprender a cabalidad aquello que se oía, es decir, para una consecutiva o para una simultánea, se debía comprender en profundidad aquello que el otro decía y el intérprete debía entonces interpretar. Pues me di cuenta con el tiempo que obviamente eso no ocurre así en la práctica. El intérprete tiene una comprensión, no es limitada, muy por el contrario, pero no es en profundidad porque no queda alojado en la memoria a largo plazo. Lo que ocurre en la comprensión desde una mirada tradicional aplicado al mundo de la interpretación es que en las características del lector y oyente, ¿ya? Porque ustedes leen un texto en muchas ocasiones en una ponencia, por ejemplo, leen lo que está en pantalla y además escuchan lo que el orador dice. Hay una doble entrada de un estímulo. Y esa doble entrada se relaciona inmediatamente con los conocimientos previos que ustedes traen. Entonces ya la comprensión es más compleja, pero además las estrategias, la motivación por sostener incluso la interpretación a lo largo de un rato y la atención que ustedes pueden tener son parte de estas características que ustedes llevan como intérpretes, por ejemplo, a una ponencia o a una conferencia, digamos, ¿no? Entonces, esta comprensión dibuja a un lector oyente que es muy particular. Además, las características del contexto están asociadas con estímulos extralingüísticos, por ejemplo, los recursos paralingüísticos, la kinésica, la prosodia. Hay un montón de elementos que van a acompañar
este texto que escuchan y que deben reproducir, interpretar, no reproducir. Y además hay una situación comunicativa particular, el tiempo, ¿verdad? El orden de los oradores, si ocurre algo, por ejemplo, mal con el audio. Hay un montón de elementos contextuales propios de la situación comunicativa a los que se ve enfrentado un intérprete, que además complejizan esto de entender la comprensión en la interpretación. Y hay demandas de la tarea de interpretación que también son complejas. Por ejemplo, la terminología. ¿Qué pasa cuando los intérpretes no les baja el concepto? Están ahí, tienen todo, le están dando la vuelta, aplican las estrategias de reformulación, están ahí, y no baja el concepto. Y se tardan, ¿no? Pierden referente, podrían ocurrir un montón de otras cosas que están asociadas con la interpretación en el momento que está ocurriendo, propio del contexto. Pero además hay características propias del texto oral o escrito que van a incidir en esta comprensión que les digo que es diferente. Esas características tienen que ver con el conocimiento que ustedes tienen de los géneros discursivos, con el léxico especializado de esos géneros y con el dominio de rasgos léxico-gramaticales. Cuando hablamos de los géneros discursivos, sé que ustedes ya lo manejan dentro del programa, pero hablamos de estos géneros, de estos tipos de textos orales o escritos que son estables y son reconocibles. Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos confundir una noticia con un ensayo? No, ¿verdad? No podríamos, porque tienen características que son estables y que hacen a la noticia ser noticia y al ensayo ser ensayo, ¿verdad? Ya vamos a ver algunas de esas características. Pero además hay características del texto oral o escrito que tienen que ver con rasgos léxico-gramaticales específicos, es decir, palabras claves que aparecen solo en ese tipo de géneros o en esos géneros, no en ese tipo de géneros, ¿verdad? Entonces, a eso, por ejemplo, complementarlo con el léxico especializado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a una conferencia de ciencias aplicadas de la astrofísica? Obviamente la terminología que se va a aplicar en ese contexto y en los textos orales que ahí ustedes deban interpretar va a ser completamente distinta a la terminología que se va a aplicar en una conferencia sobre la supervivencia en el mundo laboral actual de los nuevos empresarios. No sé, ¿verdad? Son cosas distintas y obviamente van a ocupar elementos propios de la lengua en estos textos orales o escritos. Entonces, yo como lingüista, cuando conocí a los intérpretes, la comprensión de textos efectivamente la entendí como este macro proceso multidimensional, check, súper bien, pero además entendí que la comprensión desde los modelos de comprensión debía estar más cercana a esta teoría de los códigos duales. ¿Y a qué se refiere esta teoría? Que tenemos en el fondo distintos códigos que van a estar intercediendo en el momento en que en este caso el lector o el oyente, ustedes como intérpretes, van a tener que procesar la información. Entra un estímulo de manera visual por el texto escrito, ustedes por ver, por ejemplo, la diapositiva que tuvieran en pantalla, si me estuvieran interpretando a mí, y además la entrada de un input de manera auditiva, y eso es parte también del texto, ¿no? Entonces, en esta mirada a la tradición de lo que llamamos comprensión, los intérpretes tienen, pero un 10 más, así para arriba, porque la vuelven aún más compleja. Entonces, si es tan compleja, ¿qué posibilidades tenemos de abordar esa complejidad? Y aquí es donde entra el género discursivo. El género discursivo, ustedes como les decía, lo han trabajado ya en clase, pero vamos a como retomar solamente algunos detalles, ¿no? Vamos a entender que el género discursivo son los tipos de texto, ¿ya? Son los tipos de texto que en estricto rigor muestran cómo las distintas esferas de la actividad humana se relacionan entre sí y se relacionan a partir del uso de la lengua. Por ejemplo, el género discursivo de la noticia, nosotros sabemos que pertenece a una actividad dentro de la praxis que tiene que ver con informarse, con estar al tanto de lo que ocurre,
con tener información más en detalle. Eso tiene que ver, digamos, con el género discursivo como este tipo de texto. Y en este caso, la actividad humana que se está ahí vehiculizando, que se está transmitiendo, digamos, por estos géneros discursivos, tiene que ver con cómo se usa la lengua. Se usa para informar, se usa para argumentar, se usa para explicar, para describir, etcétera, ¿ya? Lo más importante es que nosotros vamos a reconocer estos géneros porque son estables, que era lo que yo les decía hace un momento. ¿Podemos confundir la noticia con el ensayo? ¿La noticia con una tesis? ¿La carta al director con un, no sé, con una ponencia? ¿Es posible confundirlo? No, porque la noticia, acá en Chile o allá en Colombia, la verdad es que va a cumplir lo mismo, va a tener la misma estructura, va a tener el título, la bajada, la entradilla, el epígrafe, el primer párrafo que responde a las preguntas más importantes, qué, dónde, cuándo, quiénes, cómo, ¿verdad? Entonces, acá en Chile o en Colombia, la noticia es noticia y no nos confundimos. Ahora, el tema de la noticia podría ser distinto y va a depender obviamente del contexto sociocultural, ¿verdad? Si acá hay elecciones presidenciales, la temática no va a tener la misma relevancia para ustedes allá, ¿no? Entonces, lo importante es entender que los géneros son estables, que los enunciados, es decir, algunas oraciones, tipos de oraciones, son reconocibles y son fáciles de reconocer entre un género y otro. Y además, porque los integrantes de esa comunidad como que estuvieran de acuerdo de manera tácita en que eso es una noticia. Y no nos vamos a poner a discutir ni a filosofar de por qué es una noticia, en ningún caso. Los géneros discursivos van a constituir entonces manifestaciones de carácter diverso y heterogéneo, y la producción está directamente relacionada con este desarrollo de las esferas de la praxis. Es decir, todo lo que nosotros vemos que va, digamos, funcionando, va funcionando por medio de géneros discursivos, de hecho. Una conversación cotidiana, nosotros la distinguimos de una ponencia. Hay un relajo en el habla, hay más tiempos muertos quizá, hay otro tipo de léxico, tenemos otros tipos de elementos que van a alimentar ese género discursivo de una conversación cotidiana, por ejemplo, versus una ponencia. Además, entendemos que el género discursivo a partir de Swells, entendemos que es el vehículo que permite el logro de propósitos comunicativos. Y esto es tremendamente importante. En la lingüística entendemos que los propósitos comunicativos y el hecho de cumplir funciones, o sea, más bien, el hecho de tener propósitos comunicativos nos permite cumplir funciones. Es un enfoque funcional del uso de la lengua. Y tiene que ver principalmente con que nosotros comunicamos para algo, comunicamos para lograr algo, no comunicamos en el aire. Ustedes podrían decir, ya, pero un monólogo en el teatro es comunicar en el aire. No, un monólogo también tiene un propósito. El propósito tiene que ver con la expresión profunda, no lo sé, artística, pero hay un propósito. Nosotros comunicamos para algo y ustedes como intérpretes comunican, y aquí está lo que para mí es radicalmente importante. Ustedes comunican para que otros se entiendan. Y lo más curioso de todo es que no necesitan entender en profundidad lo que otro dice. Es mágico, así como de verdad que lo encuentro, es algo muy importante. Ustedes se entienden de manera funcional para el público al que le deben hacer llegar el mensaje, el contenido, ¿no? Entonces, ustedes, si usan los géneros discursivos y aprenden a aplicar, a diseñar estrategias específicas, van a poder de alguna u otra manera ser más, mucho más eficientes en poder reconocer el para, ¿verdad?
El evento comunicativo, el género, se entiende como un evento comunicativo que posee estos propósitos que se pueden identificar y definir por los miembros de la comunidad. Y quienes construyen estos géneros lo hacen a partir de convenciones. Esto es como, no es como que las personas se hubieran puesto de acuerdo ya, a ver, ¿cómo sería una noticia? ¿Qué crees tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y nos ponemos de acuerdo y decimos ya, esto es una noticia a contar de hoy día 16 de marzo. No, tiene que ver con que esto se vuelve estable por el uso. Entonces acá tenemos la importancia de la funcionalidad de los textos, orales o escritos, y además el tema de cómo las personas lo usamos. ¿Ya? Entonces el género discursivo va a tener formas, estructuras, contenidos y propósitos específicos que de alguna u otra manera nos permiten distinguirlos entre sí. Van a corresponder entonces a un tipo de evento comunicativo, es otra forma de poder decirlo, a un conjunto de eventos comunicativos que se reconocen por propósitos similares, que son estables, que hay ejemplos que van a poder variar su grado de prototipicidad. Cuando hablamos de prototipicidad, hablamos de lo prototípico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que una noticia en un diario podría tener ciertos rasgos específicos para ese diario, pero esos rasgos no hacen que sea algo diferente de una noticia que aparezca en otro diario. Dos diarios distintos, mismo género, noticia, pero cada uno va a tener ciertas particularidades por el medio en el que se publica. Entonces, por ejemplo, un diario puede ser de un registro más formal y otro diario puede ser de un registro menos formal. Por tanto, el léxico en el formal puede ser más elevado y en el otro puede ser un poco menos elevado. Mismo género, mismas características, no cambia, es estable, pero tiene particularidades dependiendo del contexto en el que se publica. Si lo llevamos a la interpretación, ponencia. Género discursivo, ponencia. La ponencia, lo vamos a ver en un momento, la ponencia es estable, ¿no? La ponencia tiene ciertas características, hacen que uno las distinga como género oral de manera muy clara, ¿no? Pero va a tener ciertas particularidades dependiendo de dónde sea la ponencia. Si la ponencia es en una universidad, en un instituto, facultad científico, matemático, va a tener ciertas características distintas a las que va a tener en la misma universidad, en otra facultad, por ejemplo, de humanidades, en las carreras de filosofía. Y los intérpretes tienen que manejar ambas. Así de secos son. Así de... em, ¿qué sinónimo podría ser para lo que nosotros en Chile utilizamos seco? Son como, estoy pensando, eficientes. Esa es la palabra como que se me ocurre que podría ser un sinónimo. Así de eficientes son ustedes. Así de magos son ustedes. Así de definitivamente tesos. Esa es la palabra para ustedes, ¿no? Sisas. Qué brutal, me encanta cuando aprendo cosas. Ok, ya, entonces, en el caso de ustedes es así como para nosotros secos, ustedes tesos. Ok, entonces, bueno, lo interesante es que van a variar los géneros entre sí. Si son más prototípicos, los van a reconocer. Ponencia, ponencia, prototípico, ¿ya? Pero va a tener ciertas sutilezas en algunas variaciones. El género va a establecer restricciones a las contribuciones que permitan en términos de contenido, posicionamiento y forma. Ustedes como intérpretes no pueden interpretar algo distinto que sea una ponencia. Si ustedes están frente a un conferencista, a un orador, y es una ponencia, ustedes no van a interpretar el contenido de la ponencia como una noticia, sino que se van a adecuar al género. Es decir, ustedes están inconscientemente inmersos en las características que tiene el género discursivo, ¿ya? Y además se apropian en parte de la nomenclatura que tiene el género, del léxico especializado, de la terminología que emplea el orador. Utilizan
lo que es válido para esa comunidad. Por eso ustedes son tan versátiles, son flexibles en ese sentido. Yo he escuchado a intérpretes y yo digo, bueno, pero yo escuché a esta misma persona interpretando un tema completamente diferente y sonaba de una manera distinta y ahora lo escucho con otro tema totalmente distinto y suena distinto y es su mismo trabajo. Entonces ustedes tienen esa flexibilidad, pueden hacerlo. El tema es que incluso no son tan conscientes probablemente porque la interpretación ocurre tan rápida que están todo el rato así. Entonces lo que yo vengo a conversar con ustedes es precisamente desautomatizar en parte eso para volverse más eficientes, para quizás no en el momento, sino que adelantarse antes de la interpretación. Cuando ustedes interpretan, el mundo se para. Existen ustedes, el orador, el público, y ya, y no hay más. No, no les vengo a decir, el género discursivo, ustedes se van a llevar un bloc de notas y cuando vayan a interpretar van a aplicar todo lo que yo les diga. No, no funciona así. Los intérpretes van a 300.000 kilómetros por hora. Los lingüistas vamos a 10. Nosotros todavía estamos en otros planos. Procesamos la información distinta. Piensen que ustedes cuando hacen simultánea están escuchando, están reproduciendo y en la medida que están reproduciendo sigue entrando información. Entonces, brutal. ¿Qué es lo que puede ayudar a los intérpretes en temas de conocer el género discursivo? Porque es un marco referencial que puede ser muy útil. Primero, porque les permite a ustedes prepararse para, por ejemplo, un encargo de interpretación. Cuando ustedes tienen que prepararse, cuando pasan por la fase como de documentación, ustedes probablemente consultan muchos sitios web, hacen glosarios, muchas cosas. Pero esas cosas que hacen no es nada más ni nada menos que la revisión de géneros discursivos. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, se van a preparar para una tarea de interpretación, un encargo, y tienen que interpretar acerca de una temática de la que no conocen nada, yo, si fuera intérprete, cosa que nunca lo sería, porque no tengo las capacidades, pero supongamos, juguemos a eso. Yo lo primero que haría sería buscar el tema de la manera más general que se me pueda ocurrir. Y la manera más general es meterme a Google y en Google meterme a Wikipedia. Y ustedes podrían decir, pero ¿cómo va a ser eso si eso es informal, eso no es académico? No, pero es que no importa, si yo no estoy aprendiendo algo académico, yo quiero un bagaje del tema. Y no hay nada mejor que para poder tener ese bagaje inicial, agarrar Wikipedia, po. Y yo sé que el primer párrafo de Wikipedia va a tener exactamente lo general que necesito del tema. Ah, ¿y por qué lo sé? Porque todas las entradas de Wikipedia son iguales, son estables. Ok, supongamos que quiero interpretar a una persona en particular. ¿Qué hago? Voy a buscar en YouTube, obviamente, ponencias que estén en línea, porque quiero escuchar a la persona cómo habla. Ah, ¿y qué va a hacer entonces? Ver ponencia, otro género discursivo. O una entrevista. Ah, otro género discursivo, entrevista. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque quiere familiarizarse con la forma en que habla la persona, porque quiere familiarizarse con el tipo de palabras que ocupa, porque quiere familiarizarse, por ejemplo, con su expresión no verbal, con la kinésica, la prosodia. Perfecto. Entonces, lo hace a través de video. Quiere prepararse para un encargo de interpretación y quiere entonces preparar un glosario. Ah, género discursivo, glosario. Tiene características. Cada una de las cosas que yo les he mostrado forman parte de los procesos de preparación, de documentación de los intérpretes. Y para esa fase, en el fondo, ustedes usan géneros discursivos. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Van a ver los componentes. Ven el propósito comunicativo. ¿Por qué? Porque en el fondo la entrevista, voy a inventar, no es la definición específica, pero la entrevista, el propósito que tiene una entrevista es conocer en profundidad
una temática eh, comentada por un experto X, ¿no? Ya está. Entonces, si ese es el propósito de la entrevista y yo quiero conocer al experto, ¿qué mejor que utilizar la entrevista? Porque sé que la entrevista tiene ese propósito comunicativo. Pero también yo, como usuario de géneros discursivos, yo lo que veo es cómo se relacionan los participantes cuando usan los géneros. Por ejemplo, es más difícil si yo me voy a leer un paper del científico al que voy a interpretar en una conferencia. Primero, porque la relación de yo como lector del paper es más distante del científico como autor del paper. Hay una relación jerárquica muy dispar. Es un rol muy dispar. Y a mí en verdad no me sirve como intérprete conocer la metodología quizás del paper, a menos que la conferencia sea de eso, ¿verdad? A mí lo que me interesa es otra cosa como intérprete, la temática. Las palabras que son frecuentes para esa temática, las palabras que son frecuentes para ese orador, ¿ya? También cuando yo uso los géneros discursivos, estoy en el fondo claro cuál es el modo de organización que me es útil para hacer uso de los géneros. Por ejemplo, si yo me quiero informar acerca de una temática actual en el país, probablemente voy a ir a revisar diarios y a leer noticias para informarme. Y sé que en el interior de la noticia, la forma en que está el texto, el contenido, es descriptivo y narrativo. Narra un hecho que ocurrió y describe ese hecho. Pero es distinto si yo quiero conocer la opinión de alguien en la academia y me voy a leer un ensayo. Es distinto. En el caso de ustedes, como intérpretes, para documentarse, es distinto que si ustedes quieren conocer qué es lo último que se dijo del orador que van a interpretar, por ejemplo, si es que eso fuera importante, es distinto si ustedes se van a revisar la ficha que tiene en Wikipedia a buscar en Google el nombre del orador y arriba la pestaña Noticias. Es completamente diferente. Y ustedes saben que la forma en que se cuenta la información en estos dos medios es distinto. La organización interna de esa información es distinta e incluso la información es diferente. ¿Ya? Cuando ustedes se preparan para encargos, también tienen en cuenta dónde circulan los géneros que consultan. Circulan en el ámbito profesional, circulan en el ámbito técnico, circulan en el ámbito científico, porque hay terminologías que son específicas para esos ámbitos. Si yo estuviera en estos momentos frente a una audiencia altamente especializada en lingüística aplicada, yo tendría que estar hablando con una cantidad de referencias y teorías y demás que se ajuste a las exigencias de esa audiencia. Sin embargo, si el propósito de esta ponencia es difundir a otras comunidades que no son especializadas en ese tema, sino en otros, yo tengo que cambiar eso y ofrecer el contenido de la información de otra manera. Y ustedes como intérpretes, si me interpretaran a mí, sabrían, si es que me buscaran en internet, por ejemplo, si yo fuera famosa, yo tendría charlas muy especializadas y tengo charlas no tan especializadas. Entonces, ustedes tendrían que decir, ¿en qué contexto va a exponer esta persona? ¿En un contexto especializado, técnico, o en un contexto divulgativo, en donde es otra la audiencia? Y así ustedes pueden discriminar, por ejemplo, qué video ver, qué ponencia ver para documentarse. Eso es afinar, digamos, el ojo, afinar el oído, afinar finalmente la lectura
de lo que ustedes consumen, de los géneros que consumen, que consultan cuando se preparan, ¿ya? Y bueno, van a tener además otros desafíos. Cuando están en esta fase de documentación, tienen que enfrentarse a textos que son a veces solo textos escritos o textos que son escrito, imagen, hipervínculo, video sobre todo, que es muy útil para los intérpretes. Video, hay muchas cosas que ustedes van a estar trabajando, por tanto, la multimodalidad es propia de lo que ustedes hacen, ¿ya? Eh, es importante desarrollar habilidades para poder enfrentarse a ese tipo de desafíos, cómo procesar esos géneros de manera eficaz, en poco tiempo, eh, obteniendo la información que ustedes necesitan. Otros elementos, bueno, si acaso los géneros que consultan están en un soporte impreso digital y los rasgos léxico-gramaticales, que son las palabras específicas o términos específicos o construcciones específicas de cada género. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. El propósito comunicativo es lo que para nosotros los lingüistas es lo más importante de un género discursivo. Bien, el propósito comunicativo, quiero que ahondemos en esto porque esto es finalmente lo que nosotros en la práctica, cuando ya desarrollamos las habilidades, vamos incorporando y nos vamos cada vez haciendo más eficientes, ¿no? El propósito comunicativo es un concepto abstracto, ¿ya? No lo van a encontrar así como, oh, aquí está en el texto, pa, y lo indican con el dedo, no funciona así. Es un concepto abstracto y es complejo. Este concepto explica la intencionalidad con que se producen los textos según un contexto determinado, ¿ya? En estricto rigor es el objetivo último para el cual un género se usa. En un intercambio comunicativo, decía el profesor Parodi. En el fondo, lo que hace un rato, creo que lo he dicho en varias ocasiones, la noticia es para informar. El ensayo es para argumentar y reflexionar. La editorial o la carta del director es para presentar una opinión personal, o ya está, ¿no? Fíjense en el para, en el complemento circunstancial de finalidad. El uso del para a nosotros nos da un marco de la función que cumple. Entonces, el propósito comunicativo es un concepto que se puede entender como la finalidad de cada texto en una situación específica. Y se concreta o se instancia, ese es el término específico, se concreta o instancia mediante ciertos aspectos retóricos, que son las famosas movidas y los pasos. Ya vamos a ir a ello. Y estos aspectos se pueden evidenciar mediante los rasgos léxico-gramaticales. Entonces, yo les voy a colocar un ejemplo. Nosotros trabajamos en la Escuela de Lingüística de Valparaíso con el profesor Venega y el equipo de investigación. Trabajamos varios años en analizar las tesis, los trabajos finales de grado de estudiantes de ingeniería, de psicología, de literatura, de varias carreras. Y lo que nosotros hicimos fue identificar cómo era la estructura de la tesis de licenciatura. Y nos dimos cuenta que tenía una estructura que además ya estaba esto en parte estudiado por otros investigadores, es decir, no es que nosotros descubrimos la rueda, pero nos dimos cuenta que las tesis, al menos en el contexto chileno, en esta universidad, en estas carreras, tenía 5 grandes capítulos. Y cada capítulo tenía su propio propósito comunicativo. Pero al mirar dentro de cada capítulo, esto es como ir haciendo un zoom, ¿ya? Entonces, al mirar dentro de cada capítulo, nos dimos cuenta que habían otros propósitos más concretos y específicos. Y esos propósitos concretos y específicos se mostraban en el texto con el uso de ciertas palabras. Eso en el caso de un texto escrito. Yo les quiero llevar ahora al desafío de poder ver también cómo esto aplica a otros contextos válidos para la interpretación. Si ya tenemos claro lo que es el propósito comunicativo, que es esta finalidad, y entendemos que esta finalidad se concreta por los rasgos léxico-gramaticales, nos falta ver entonces qué son los rasgos. Y los rasgos son elementos lingüísticos del nivel léxico, del nivel gramatical
del nivel funcional y del nivel discursivo. ¿Qué significa? Son palabras, son oraciones, son enunciados, son conjuntos de palabras, enunciados, son marcadores. Marcadores digo porque marcan el discurso, por ejemplo, ordenándolo en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis, ¿verdad? Entonces es funcional, pero también es discursivo. Y en este caso tenemos, digamos, como los términos propios de una comunidad. Y estos elementos lingüísticos se emplean por un escritor para construir la estructura, el significado y la expresión del contenido de un escrito. Pero también lo utilizamos los hablantes, porque recuerden que tenemos los textos, o sea, los géneros orales, la ponencia. Ahora, la ponencia igual es un género medio híbrido, porque la ponencia en su origen, cuando uno planifica una ponencia, cuando yo planifiqué esta presentación, hice una planificación con un esqueleto en parte escrito, ¿ya? Porque la ponencia es diferida. Es distinto de cuando tenemos una mesa redonda y ustedes como intérpretes van a encontrar las diferencias entre interpretar una ponencia de interpretar una mesa redonda, porque la mesa redonda va a permitir mucha espontaneidad o no más que mucha, pero mucho más que la ponencia. La ponencia es más rígida. La mesa redonda no. La mesa redonda va a permitir más variaciones, va a permitir de alguna u otra manera como más detalles, ¿no? Lo interesante es cuando vemos la relación entre el propósito comunicativo y estos rasgos léxico-gramaticales. Recuerden, los propósitos comunicativos se concretan por medio de los rasgos léxico-gramaticales. Es obvio que hay una relación. Entonces, los rasgos son las pistas que tenemos en el texto, oral o escrito. Y esas pistas nos permiten identificar los propósitos. Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿qué conozco primero? ¿Los rasgos léxico-gramaticales o el propósito comunicativo? Cuando uno se va volviendo más experto, uno sabe que en esa parte de la ponencia debiera haber una función, debiera haber una finalidad, debiera haber un propósito comunicativo. Pero cuando uno parte analizando el mundo así, de manera funcional, uno lo que hace es buscar las pistas, porque eso es más evidente. Y las pistas nos permiten corroborar si acaso el propósito se cumple o no se cumple. Entonces, por ejemplo, eh, las pistas nos van a permitir a nosotros decir si acaso el orador se cumple con el propósito de presentar el contenido de su ponencia o no. Ahora, ¿ustedes creen que van a estar pensando cuando interpretan, van a estar pensando en lo que yo les digo? En principio no. La verdad es que no. Pero en la medida que ustedes desarrollen habilidades de poder reconocer los propósitos y la funcionalidad que tienen los propósitos, van a poder ir verificando y monitoreando si acaso lo que está diciendo el orador pueden adelantarse. Por ejemplo, si el orador ya va a cerrar por tiempo, va a cerrar la ponencia, ustedes podrían estar esperando, por ejemplo, una pista, un rasgo léxico-gramatical que diga, bueno, y para ir cerrando en síntesis, y cuando el orador diga eso, ustedes dicen, ah, ya, aquí se viene, se viene. Y van a corroborar el propósito comunicativo, ¿no? Y ustedes podrían activar en su memoria de trabajo la información que corresponde a ese propósito comunicativo en esa parte de la ponencia. Por eso es tan importante y es tan útil que los intérpretes puedan desarrollar este tipo de habilidades, porque en el fondo les da un conocimiento que les permite prepararse, prevenir y proyectar posibles estrategias que apliquen en la interpretación. Entonces, eso es brutal, porque es muy bueno, es muy eficiente, va a reducir en gran medida la carga que ustedes tengan en el momento que están interpretando. Las pistas no van a entregar mayor información si ustedes las piensan por sí solas. Es decir, no significa nada que yo diga en síntesis, diciendo solo en síntesis. En síntesis, el marcador en síntesis cobra valor
en un momento determinado de la ponencia. Por ejemplo, si al principio de una ponencia el orador se está presentando y luego dice en síntesis, a ustedes les va a parecer raro, porque van a saber que esa pista, ese rasgo léxico-gramatical, es propio del cierre del discurso, no del inicio. Entonces ustedes podrían ajustar en función de que su audiencia, a la que ustedes interpretan, realmente entiendan el propósito que tiene el texto oral que dijo el orador. Entonces, tener conciencia de esos rasgos y tener conciencia de que esos rasgos operan en ciertas movidas retóricas, en ciertas estructuras, o sea, en ciertos apartados, les va a permitir verificar si acaso a propósito se cumple o no se cumple. Y les permite a ustedes monitorear también, ¿ya? Cuando los rasgos ocurren eh, constantemente, o sea, son como estables, son coocurrencias en segmentos específicos, uno puede reconocer patrones. Entonces, por ejemplo, un patrón es que al cierre de una ponencia uno parte con frases tales como, para ir concluyendo, me gustaría destacar tal y tal y tal. Para ir dando cierre a esta presentación, tal y tal y tal y tal. Entonces, si se fijan, como esos enunciados, de alguna u otra manera, nos permite, son prototípicos, ocurren habitualmente cuando pasa esto. Pero también les va a ocurrir que en algunas ponencias, algunos oradores se pasan del tiempo y probablemente no digan nada. La persona que está controlando los tiempos le diga que ya se acabó el tiempo, que es listo, y la persona va a decir, bueno, para poder cerrar voy a dejar espacio para las preguntas y ahí puedo ir cerrando algunas ideas. ¡Oh! Y ustedes van a decir, ahí está el propósito del cierre, ¿se cumplió o no se cumplió? Pero no lo van a decir probablemente cuando lo están interpretando, porque cuando están interpretando, están interpretando. Es obvio. La carga cognitiva que tienen los intérpretes al momento de interpretar es muy alta. Por tanto, todo esto, en la medida en que ustedes lo vayan ejercitando, la idea es que de alguna u otra manera puedan identificar qué estrategia les sirve y en qué momento les sirve. Y en ese sentido, el tipo de oraciones, y esta es una pregunta que en el fondo es interesante, porque en la oralidad los tipos de oraciones, claro, en la escritura es más fácil rastrearlas, ¿no? Pero ustedes como intérpretes se enfrentan al gran desafío que los oradores, por lo general, cuando no tenemos cuando tenemos mayor flexibilidad al momento de presentar oralmente, hacemos muchas subordinadas. Y por tanto, eh, las oraciones que son simples, directas, eh, estructura sujeto-predicado, son menos frecuentes cuando tenemos mayor flexibilidad. Y por tanto, la subordinación toma mucho vuelo. Generalmente, y esto sí es algo que es muy recurrente, en las ponencias ustedes van a encontrar eh, oraciones activas, primero, oraciones simples, activas en la parte en que los oradores hacen referencia a la teoría, porque ahí lo que importa es la teoría y por tanto los tipos de oraciones son súper acotadas, ¿ya? Sin embargo, cuando el orador está en la parte en que hace reflexiones, como por ejemplo la parte de la ponencia en la que yo estoy ahora, habitualmente los oradores hacemos muchas subordinadas porque tenemos mayor espacio, porque vamos reformulando incluso algunas partes que vamos transmitiendo oralmente. Entonces, es importante entender que hay oraciones tipo que nos van a salir en ciertas partes de los géneros discursivos, porque esas oraciones ayudan a concretar el propósito comunicativo. Y ustedes, que vienen con una base fantástica en temas gramaticales, tienen todo para usar esta estrategia.
y se van a dar cuenta cuando, por ejemplo, van a tener un orador que es muy poco directo, un orador que se da muchas vueltas, y eso en la interpretación es caótico, porque la subordinación provoca que ustedes pierdan habitualmente los referentes gramaticales, por ejemplo. Entonces, el orador parte con el núcleo de la oración y en la medida que agrega subordinada, 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 ese núcleo, ese referente se pierde, se diluye. Y ustedes tienen que estar reformulando constantemente, tratando de poder alcanzar cómo recuperar ese referente. Si ustedes son conscientes y han buscado al orador, por eso es importante que los intérpretes vean a los oradores si tienen la oportunidad, buscar a los oradores en internet, vean cómo hablan, vean cómo hablan. ¿Usan subordinadas? ¿Usan más directas? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Habla muy rápido? ¿Se queda en blanco? Por ejemplo, hay veces que los intérpretes se enfrentan al desafío de que tienen un orador que se distrae fácilmente y además el orador lee el material de apoyo. Entonces, por ejemplo, yo lo digo porque yo he visto oradores así y he escuchado intérpretes interpretando esos oradores. Y por ejemplo, el orador lo que hace es decir, bueno, y aquí tenemos, y apunta algo que aparece en la diapositiva. Y el intérprete tiene que recuperar rápidamente a qué apunta ese deíctico. Y necesita que ese referente no se pierda. ¿Ya? Entonces, ojo, porque esas pistas son trascendentales y se van a dar cuenta que los tipos de oración y algunos elementos, por ejemplo, como los deícticos, van a ser importantes en géneros discursivos como la ponencia. ¿Ya? ¿Por qué las oraciones permiten rastrear e identificar el propósito? Primero, en el caso de las oraciones activas, estas se comprenden más fácil. Y la importancia de las oraciones activas es quien realiza la acción y poseen poca complejidad sintáctica. Las oraciones se van a entender, se tienden a emplear cuando la audiencia es universal. Y ahí es donde, por ejemplo, yo les digo en una ponencia, en los antecedentes teóricos, es muy frecuente que los oradores utilicen más oraciones activas. ¿Ya? Por su parte, en una misma ponencia, las oraciones pasivas van a ser probablemente, si esto es una comunicación del resultado de una investigación, las oraciones pasivas generalmente van a estar en la sección en que el orador comenta los resultados, por ejemplo. Y ahí es más difícil comprender porque la construcción gramatical de las oraciones pasivas es más difícil, es más compleja. Y el énfasis está en quien recibe la oración. Y es más, en la misma sección de los resultados, van a encontrar, como cuando los oradores discuten los resultados, van a encontrar muchas impersonales. Y si ya las pasivas son complejas, las impersonales son más complejas aún, porque ahí el énfasis está en el predicado de la oración, en el objeto o en el complemento directo. Entonces, se va a tener, se espera que el público que entienda esas oraciones sea un público altamente especializado. Los estoy llevando a un contexto de una ponencia de la comunicación científica, ¿ya? Entonces, ustedes como intérpretes, yo les pregunto, ¿deben entender y comprender en profundidad lo que está diciendo el orador respecto de las implicancias de los resultados? La respuesta es no. La respuesta es, ustedes deben reconocer las oraciones y saber que se viene algo que es más complejo y adelantarse a eso, entendiendo que ahí hay que darle énfasis entonces al predicado, a lo que dice, y les permite como focalizar la atención, ¿verdad? ¿Y por qué entonces las oraciones permiten rastrear e identificar el propósito? Porque son las que concretan el propósito comunicativo.
Y si aparece un tipo de oración es porque apoya o permite que ese propósito se cumpla. La indicación del vacío en un texto académico, es el ejemplo que les tengo en pantalla, se va a tender a emplear oraciones pasivas e impersonales, porque el énfasis se pone en quien padece la acción, en la acción misma, pero no en quien la realiza. Por ejemplo, lo importante no es lo importante es, perdón, no se han desarrollado investigaciones en los últimos años. Eso es lo importante. No se han desarrollado investigaciones en los últimos años. No importa quién no las ha hecho. Importa que no se han desarrollado las investigaciones. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque muchas veces los intérpretes, cuando yo hice clases en traducción e interpretación, y en traducción, los traductores tienen otra forma de abordar los desafíos de los textos, ¿no? Porque es otro el propósito, es otro el rol el que cumplen. Los intérpretes van a interpretar las ideas, los traductores van a traducir el texto. Entonces, si ustedes se adelantan a lo que la idea realmente significa en esa parte de la ponencia, en esa parte de tal, entonces es mucho más fácil. Con eso claro, les quiero llevar muy brevemente a cómo es la ponencia entendida en género discursivo, ya habiéndoles adelantado harto de eso, ¿ya? Lo vamos a entender como discurso monológico, porque es una persona la que habla en una ponencia. Va a depender de situaciones del contexto en el que tiene lugar el discurso. Es una ponencia científica, es una ponencia divulgativa. Va a ser formal y ahí hay poco espacio para improvisar, ¿ya? O va a ser relativamente formal con mayor espacio de flexibilización. ¿Por qué? Porque la ponencia tiene una rigidez flexible. A ustedes probablemente en alguna oportunidad le van a hacer llegar el material de apoyo para interpretar una ponencia. ¿Bien? Pero ese material puede que lo usen como puede que no lo usen. ¿Ya? Ojo, porque el intérprete, o sea, el orador les mandó quizás el material a la organización, pero al final el orador dijo cualquier cosa menos lo que estaba en el material de apoyo. Chan, ¿verdad? Entonces, ojo, la ponencia puede incluir apoyo visual, como podría no incluirlo, ¿ya? Y por lo general al cierre suelen haber preguntas al público. Hay autores que dicen que ese momento de la ponencia es un subgénero. No nos interesa a nosotros para esta charla, pero en verdad podría tomarse como un subgénero, porque ahí hay un intercambio, ¿verdad? Hay otros participantes. Pero lo importante es que es monológico, que es con una rigidez flexible y que puede incluir material visual, pero no hay que confiarse de eso. El propósito de una ponencia es ofrecer un producto o servicio o instruir acerca de una materia, ¿ya? La relación puede ser horizontal, es decir, con un público que sepa lo mismo que el orador, o muy dispar, una persona muy especializada y un público que no sepa, ¿ya? Eso también es como es parte del rol del orador. El orador debería buscar estrategias para reformular, pero eso no es parte de lo que haga el intérprete. El intérprete recuerden que interpreta y ya. El modo de organización del discurso podría organizarse una ponencia de manera descriptiva, pero también podría organizarse de manera argumentativa. Y se puede dar en contextos académicos, profesionales o universales, como las charlas TED. Pueden ser monomodales, es decir, solamente la persona hablando, o podría ser multimodal con uso de recursos y podría ser en soportes como podría estar en vivo, face to face, o podría ser como grabado y diferido, también podría ser. Hay otros elementos que son característicos de la ponencia y que para ustedes los intérpretes son importantísimos y forman parte de las características del género ponencia. Por ejemplo, los recursos paraverbales, la kinésica, los recursos multimodales a los que ya hice referencia, y también lo proxémico, porque en una entrevista la proxémica también va a caracterizar a ese género. Entonces, hay que tener cuidado con las diferencias. En el caso de una ponencia,
La proxémica, por ejemplo, podría estar dada con que el orador esté por sobre el público. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y a mí para qué me sirve eso como intérprete? Ustedes lo pueden analizar, por ejemplo, pueden analizar al orador en alguna otra ponencia que haya tenido y pueden ver, por ejemplo, si da mayor énfasis en algunos momentos a partir de cómo se dirige al público. Y eso podría estar dado por un contenido verbal, pero también por un contenido de cercanía o proximidad que tenga con el público. Y eso, que ustedes tengan la capacidad de reconocer esos elementos de la ponencia en una fase de documentación, podría aproximarlos mayormente a quién es la persona a la que van a interpretar. Algunos tipos de ponencia, las comunicaciones, los talleres o los pósters. Ahí les dejo como los detalles de cada una que podrían ser útiles, que puedan distinguirla. La estructura que tiene la ponencia es la apertura al discurso, la introducción, el desarrollo del contenido y el cierre del discurso. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo comencé, los saludé, les agradecí la invitación y luego me fui hacia la presentación de la comprensión desde una mirada a la tradición. Y ahí partí. Esa fue mi introducción. El desarrollo estuvo principalmente entre el detalle del género discursivo y específicamente la relación entre los propósitos comunicativos y los rasgos lexicogramaticales. En estos momentos yo estoy haciendo una ejemplificación de un género discursivo tratando de abarcar los contenidos de esta ponencia. Ya pronto me acerco al cierre y con eso voy a dar, digamos, les voy a mostrar y les voy a decir, ven, esta es la parte del cierre. Eso es esta es la estructura que tiene la ponencia. En la parte derecha de la pantalla, ustedes tienen la descripción de cada uno de esos momentos que en el fondo son las movidas retóricas, son las partes funcionales que tiene la ponencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la introducción se caracteriza porque se presenta el tema, en el desarrollo se añade información nueva sobre el tema y en el cierre se anticipa el término de la presentación. Entonces, ¿cuáles son las estrategias focalizadas en el género discursivo y por qué yo vengo a convencerlo de que es una oportunidad para ustedes como intérpretes? Primero, recordar de que cuando trabajamos desde el género discursivo nos fijamos en la situación retórica, nos fijamos en la audiencia, nos fijamos en el propósito y en el tema y tópico. Eso sí o sí es algo que nosotros debemos como tener presente, ¿ya? Y además que a esta situación de todo lo que tenga que ver con el género discursivo, ustedes como intérpretes añaden los pilares aristotélicos de la comunicación oral, es decir, el etos, el patos y el logos, significa que nosotros vamos a estar uniendo una tradición teórico-discursiva, que es el género discursivo, con además una sensibilidad hacia la comunicación oral que les pueden dar estos pilares. Es decir, que ustedes también se fijen para interpretar una ponencia las características del orador en términos de su confiabilidad y su carácter, las emociones y valores que puede transmitir, por ejemplo, en una ponencia. Puede que algún día les toque un orador altamente desagradable para ustedes, petulante o no sé si la palabra hayas conocida, pero como altanero, ¿no? Como mirador en menos, decimos nosotros. Entonces puede ser que eso también influya en cómo se transmite o cómo ustedes van a interpretar la idea. Y además, la lógica en que las ideas se van relacionando dentro del discurso. Eso es algo que ustedes deben tener como marco general para poder insertar estas estrategias teniendo en cuenta que son planes de acción personales. Y aquí ustedes podrían decir, me desilusiono de esta presentación porque no me dieron la receta. Y es que no existe. Lo único que yo puedo transmitir y lo único que en realidad es genuinamente honesto y responsable es el hecho de entender que el género discursivo es un marco referencial para poder insertar planes de acción.
Es coherente que yo sepa esto para poder hacer esto otro. No existe una fórmula exacta. Lo que sí existe es el desarrollo de habilidades, que es algo personal. El género discursivo entonces es un marco de referencia y en ese marco de referencia ustedes pueden diseñar estrategias, por ejemplo, para la fase de documentación. Por ejemplo, para, no sé, tener preparados algunos géneros a los que puedan recurrir en caso de. Entonces, es importante que ustedes sepan manejar eso. Ya, me imagino que en algún momento, espero que lo puedan ver así, eh, los inputs que uno le da, por ejemplo, a una inteligencia artificial, también en el fondo los tipos de preguntas son géneros discursivos, son estables. Uno pregunta de una manera estable. Por algo, las máquinas de inteligencia artificial aprenden, ¿verdad? No aprenden como nosotros aprendemos, es la metáfora que se utiliza. Entonces, si ustedes aprenden a hacer buenas preguntas a la inteligencia artificial, por tanto, el output que les dé la inteligencia va a ser cada vez más eficiente, más preciso. Por tanto, si ustedes aprenden a manejar las características del tipo de pregunta que le pueden hacer a la inteligencia artificial cuando estén dentro de una cabina, por ejemplo, yo recuerdo un caso por ahí de unos estudiantes, no recuerdo de qué año eran, con los que tuvimos en una investigación, que al grabarlos en cabina utilizaron ChatGPT, pero hicieron mal las preguntas en ChatGPT, entonces las respuestas no fueron precisas y el compañero cabina no tenía la información que necesitaba para poder interpretar la idea que decía el orador. Imagínense el tema a lo que puede llegar el desarrollo de estas estrategias, a poder descubrir cómo ustedes pueden hacer mejor eso. Entonces, no es menor que un intérprete dentro de cabina domine el tipo de pregunta que es más eficiente para esa situación comunicativa y de esa manera apoyar a su compañero de cabina. Y eso porque se entiende que el tipo de pregunta, en el fondo, es un género discursivo. Y van a descubrir qué tipo de oraciones es más precisa para poner en la inteligencia artificial. Porque van a saber que ese tipo de oración va a incidir en el tipo de respuesta que le dé la inteligencia artificial. ¿Ok? Los rasgos léxico-gramaticales entonces son pistas que permiten reconocerse como concretar el propósito comunicativo. Y las estrategias son también flexibles en tanto soporte formato del texto. ¿Por qué? Porque van a depender si el texto es oral o escrito. Entonces, ¿podrían extrapolar estas orientaciones a un encargo de interpretación simultánea o a la escritura de un TFG? Esa es la pregunta que yo les dejo como cierre de esta presentación. Apelando y con la tremenda esperanza de que esa pregunta sea un sí rotundo. Porque las estrategias que pudimos conversar hoy día, a partir de este marco de referencia de los géneros discursivos, del propósito comunicativo que tienen los géneros y de los rasgos léxico-gramaticales, sí les permite extrapolar estrategias a los encargos de interpretación, en este caso, por ejemplo, de una interpretación simultánea, porque se los puse en varios momentos como ejemplo, pero también a otras instancias donde tengan que ustedes como estudiantes acreditar conocimientos. Y eso sé que lo van a tener que hacer en un trabajo final de grado. La respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Y espero que ese sí rotundo sea lo más importante con lo que ustedes se queden de esta presentación. ¿Sí? Bien, estas son algunas de las fuentes que consulté y se las dejo obviamente disponibles. Sé que vamos a dejar unos minutitos por preguntas. No sé ahí quién va a mediar las preguntas o van a tomar la palabra de manera libre. Muchas gracias, Amparo. Estoy yo, por si acaso Laura no logra conectarse desde el teléfono, pero bueno, además de agradecerte nuevamente, pregunto si hay preguntas. Laura, no sé si tú tienes algo ahí en la sala o en realidad cualquiera puede abrir su micrófono y preguntar o escribir en el chat también, no hay ningún problema. Sí, les damos la... Yo estoy aquí conectada, pero solo con audio. Y
Bueno, primero también quería agradecer a Amparo de nuevo. De verdad que ha sido muy valiosa esta ponencia que nos has presentado y hemos aprendido muchísimo. Creo que puedo hablar por todos. Creo que podemos, yo quisiera empezar con alguna pregunta y luego les damos tiempo también a los demás por si quieren escribir algo en el chat o simplemente abren su micrófono, se conectan. Yo sé que nos dijiste hacia el final que no había una receta mágica o general para todos para el desarrollo de las estrategias de reconocimientos de rasgos léxico-gramaticales, pero ¿se te ocurre alguna actividad o alguna manera de trabajar estas capacidades? Sí, sí. Quizás suena un poco desafiante y un poco difícil de entender, pero lo que más pueden hacer es empezar a leer el mundo buscando propósitos comunicativos. Suena muy amplio, pero por ejemplo, pueden partir con las noticias, que es el género con el que uno generalmente trabaja este tipo de cosas. Vean las noticias, vean qué características tienen las noticias, cómo se estructura la noticia, y se van a dar cuenta que todas las noticias son iguales. Tienen un título y van a tener la bajada, y no importa que no se sepan los nombres técnicos, si es una entradilla o LED, da lo mismo. Eso no es importante. Lo importante es reconocer el propósito comunicativo. Y se van a dar cuenta que el primer párrafo de toda noticia debiera responder por lo menos a la pregunta, ¿qué? Por el qué pasó. ¿Quiénes? Por quiénes hicieron o quiénes están involucrados. ¿Cuándo? Porque una noticia relata un hecho ocurrido y por tanto es importante el marco de tiempo. Eso y dónde, porque el hecho ocurre en una parte. Entonces, un ejercicio tan simple como ver una noticia les va a permitir a ustedes aplicar la estrategia de reconocer la función que tiene ese pedacito del texto y por qué ese pedacito permite que ese texto sea el género que es. Entonces, la estrategia es buscar el propósito, y para eso yo me puedo preguntar, ¿para qué? Y puedo preguntar, ¿para qué es el género? ¿Para qué es una noticia? Y puedo preguntarme, ¿para qué es esta parte del género? Este apartado del género. Por ejemplo, en una tesis o en un trabajo final de grado, la introducción. ¿Para qué es el apartado de introducción? Para introducir al lector en el trabajo final de grado, en la temática del trabajo final de grado. Y cuando ustedes se meten en la introducción, se van a dar cuenta que el primer párrafo de la introducción debiera cumplir con el propósito de presentar la temática de manera general. Porque si no, ¿cómo introduzco a alguien al tema? Entonces, la estrategia que yo puedo recomendar, porque no hay receta, pero la estrategia que yo puedo recomendar es como ponerse lentes de propósito comunicativo. Es muy, no sé cuál es la palabra que se ocupa ya, como ñoño, que decimos acá, pero es como muy nerd, Sí, Nardo, a como de veces una... decimos también. Ya, ok. Entonces es como que te pones los lentes del propósito comunicativo, ¿cachai? Y empezáis a entender todo en función de los propósitos. Y eso es mágico para los intérpretes, porque los intérpretes empiezan a hacer propio el tema de que la comunicación es funcional. El hecho de que la comunicación sea funcional es que cumple un propósito, que tiene una finalidad, y por tanto se vuelven más eficientes. Perfecto, muchísimas gracias por tu consejo. Nos pondremos los lentes Sí, los lentes de... de propósitos comunicativos. Sí. Y valorar mucho la gramática. Eso sí es algo que yo creo que a mí me pasaba con los intérpretes, con mis estudiantes de interpretación, que no eran, como que no, se no, a ver, no tenían una experiencia previa como estudiantes tan feliz con la gramática. Y yo les decía, pero la gramática es su mejor amiga. La gramática es su mejor amiga. Hay un manual de morfosintaxis
que nosotros utilizábamos mucho, se los puedo enviar cuando les envíe la presentación, les puedo enviar ese manual también, que tiene muchos ejercicios digamos, de morfosintaxis. Y a mí lo que me gustaba de esos ejercicios es cuando yo les explicaba a los estudiantes que entender el complemento circunstancial de modo no es bueno por entenderlo, es bueno porque te permite entender que de alguna u otra manera va a ser el equivalente a un adverbio de modo. Por tanto, un intérprete va a reducir el esfuerzo que genera entender un complemento circunstancial de modo para extrapolarlo a un adverbio. O sea, una construcción de un enunciado a una palabra. Regio. Sí, totalmente. O sea, ese es un plus que tienen ustedes como programa, que la mayoría de los estudiantes sean traductores. Nunca dejen de amar la gramática. Jamás. No sé si alguien más tiene algo que decir. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en la sala o Yo algún tengo una pregunta. Adelante. Con Cristian. permiso, Laura. Laura, sí. Hola, Amparo, mucho gusto. Mi nombre es Cristian. Eh, y tú mencionaste que cuando uno identifica el propósito comunicativo, eso puede reducir la carga cognitiva. En mi Ujú, experiencia en el mundo de la interpretación, he notado que conforme uno esté más familiarizado con el contexto, con el ponente, con el tema, se va volviendo más fácil como incluso uno empezar a adelantarse a lo que va a decir la persona, pero no veo claramente la conexión entre uno identificar el propósito comunicativo y esa reducción de la carga cognitiva. No sé si de pronto ujú. podrías expandir un poco o citar algún ejemplo, por favor. Mira, en el caso tuyo, probablemente ya es una intuición que está muy bien arraigada, porque si conoces esa relación, probablemente esa intuición está arraigada. Pero, por ejemplo, los estudiantes de interpretación que no tienen un conocimiento previo o que no puedan identificar esa relación de manera más clara, es muy difícil que puedan realmente adelantarse o prever, ¿ya? En el caso de la relación de la identificación del propósito comunicativo, por ejemplo, en una ponencia, los rasgos lexicogramaticales van a orientar a que ya va, por ejemplo, se va a ir cerrando la ponencia. De alguna u otra manera, eso permite, y tiene que ver también con un tema disposicional. Ya cuando vas con una carga cognitiva en esto de subir en la exigencia que tiene, y luego quizás como que llegan a un punto, pueden adelantarse a tomar decisiones en la interpretación, si es que saben qué es lo que viene porque la estructura es prototípica. Pedro, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, es que, por ejemplo, eh, Cristian, al igual que yo, no tenemos tanta formación en lingüística, ¿ok? Ujú, Ni tampoco somos traductores de formación. Entonces, Cristian, cuando, por ejemplo, yo aprendí esto, que lo aprendí 2021-2022, ya con varios años de carrera encima como intérprete, me sirvió muchísimo. Y el ejemplo que te puedo dar es que cuando uno reconoce el propósito comunicativo a través de rasgos lexicogramaticales, anticipas tu estado o mejor dicho, anticipas las estrategias que vas a utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un orador dice, voy a leer esta cita, ¿ok? Es algo muy común que hagan en una ponencia y empiezan a leer una cita, uno estratégicamente se prepara para cambiar de estrategia de interpretación y quizás dejar tanto de escuchar y comenzar a leer lo que está en el PPT, si es que hay un PPT. Si no hay un PPT de por medio y el orador simplemente lee una cita, es mucho más complejo y uno también cambia la manera de interpretar. Lo mismo pasa cuando el orador llega a la parte de la presentación donde dice, por ejemplo, para concluir, también uno anticipa su estado de atención, en el sentido de que, ok, es aquí donde el orador va a concluir, va a decir muchas cosas importantes, va a cumplir con ciertos propósitos comunicativos propios de una conclusión, que son, por ejemplo, resumir lo que se dijo,
a añadir un par de cosas, hacer unas preguntas, generar proyecciones, etcétera. A partir de la identificación del propósito comunicativo de concluir, uno entiende que esta parte es importante y si bien la interpretación estuvo muy difícil, supongamos, y yo siento que no di lo mejor de mí y que estuvo complejo, en esa parte puedo arreglar todo o asegurarme de que la gente realmente entienda, ¿ok? Porque es ahí donde el orador concluye y entrega la mayor parte de información. Por ende, una manera de entender de qué modo nos sirven los propósitos comunicativos, especialmente siendo intérpretes que ya tenemos experiencia, es poder anticipar las estrategias que voy a utilizar para asegurarme de que los propósitos comunicativos que tiene el orador yo los cumpla en mi interpretación. No sé si se entiende bien. Con permiso, Pedro, para mí esa parte está clara, pero mi interpretación precisamente de esto es que poder identificar el propósito comunicativo ayuda a mejorar la eficiencia de la interpretación e incluso la efectividad, pero no veo tanto, porque claro, si uno identifica, va a citar, va a leer esta citación, de pronto una estrategia puede ser empezar a leer la citación desde antes, incluso de que empiece el orador, para uno saber qué se viene más adelante, porque de pronto la expresión de la idea en el idioma al cual uno está interpretando va a ser en un orden muy diferente y adelantando se puede ayudarle a uno a lidiar precisamente con esa situación, pero lo que no veo claramente es cómo se reduce la carga cognitiva. Porque en el fondo, Cristian, puedes tomar decisiones. La carga cognitiva, cuando tienes información y tienes un input que no conoces o que no manejas, la carga cognitiva sube, ¿verdad? Porque al no conocer el estímulo que viene, la carga cognitiva va a subir. Si tú sabes, por ejemplo, por tiempos, por estructura, en una ponencia o en un tipo de ponencia específico, lo que debiera venir por orden, la carga cognitiva no es que no suba, sino que puedes mantener la raya porque tu conocimiento previo te permite adelantar y va a influir en eso que te decía Pedro, que la palabra mía fue como la disposición que tengas hacia, pero eso tiene que ver con el conocimiento que está alojado, digamos, en tu memoria a largo plazo, en el modelo de situación, de hecho, que es lo que decimos los lingüistas, tiene que ver con las características donde eso aparece. Probablemente, en el caso tuyo, como tienes experiencia y además tienes una intuición ya desarrollada al respecto, eso es ya algo propio de tu ejercicio. Creo que en ese caso, Pedro, cuando él dice que lo aprendió hace pocos años atrás, cuando Pedro lo aprendió, le costó mucho entenderlo, precisamente porque él venía muy automatizado y con esa intuición muy desarrollada, pero no formalizada. Y ahora la presentación que yo hice fue formalizar para en el fondo desarrollar. Entonces, creo que en el caso tuyo, Cristian, probablemente esto te parece un poco más ajeno o quizás más difícil de verlo en la práctica porque tú lo desarrollas de manera intuitiva. Tienes el conocimiento previo y ese conocimiento previo a ti te hace adelantarte y prever. El tema es que ese conocimiento previo en temas formales o en aspectos formales es esa relación del propósito comunicativo con la estructura del género. Sé que viene tal cosa. En el caso, si yo estoy leyendo una noticia, yo sé que el primer párrafo me va a dar la información que necesito y no necesito leerla entera, ¿cachai? O en un abstract o en un artículo de investigación científica. Yo sé, dependiendo de cuál es mi propósito de lectura, si yo quiero leer un abstract, yo sé que, por ejemplo, el abstract va a tener la primera oración, que es la presentación de la temática, la segunda, alguna referencia teórica, la tercera, la relacionada con la metodología, la cuarta, el adelanto de los resultados, la quinta, las proyecciones o conclusiones. Entonces, yo me adelanto y sé que va a ser así. Si no cumple el abstract, yo puedo decir, no cumple con esas cosas, puedo decir, que este abstract no está tan bueno. O sea, ustedes en la interpretación no pueden decir eso porque todo está ocurriendo inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen como gran tesoro
es que el conocimiento previo que tú traes como intérprete te permite adelantarte las estrategias y ese conocimiento tiene que ver con tu conocimiento de los propósitos, que es intuitivo, porque tú tienes experiencia. Ahí Tatiana dice, no sé si quizás respondo o quizás aún puede haber algo como que queda dando vuelta, Solo pero para agregar, eso si quieres por un correo. sí, solo para agregar una cosita chica, Cristian, aprender esto para mí fue similar a aprender a tomar notas para consecutiva, en el sentido de que al principio, cuando uno aprende a tomar notas, o te dicen, ok, ahora toma notas para recordar esta información, las notas hasta cierto punto estorban, porque es otro esfuerzo cognitivo, ¿cierto? Es un esfuerzo cognitivo adicional tener que sistematizar tu toma de notas y aprender a tomar notas, pero con el tiempo, como decía Tatiana, ¿cierto? Se va automatizando. Lo mismo pasa un poco con el tema de los propósitos comunicativos en el discurso oral. Al principio, si uno intenta como ponerle atención, es más complejo y por lo mismo es más fácil también practicarlo en texto escrito. Claro. Muchísimo más fácil, porque en la oralidad es más complejo. Y otro ejemplo que puedo dar es, yo creo que una de las mejores ayudas que me ha entregado la identificación de propósitos comunicativos en la interpretación es aplicar una omisión mucho más eficiente, ¿ok? Ok. Porque de esa manera como que entiendo mucho mejor qué es omitible sin realmente afectar el propósito comunicativo. Y al mismo tiempo me permite parafrasear la información de manera mucho más clara, mucho más conveniente para mí, pensando también en la audiencia. Eh, Toma tiempo, ¿ok? Sobre todo porque, como decía Amparo, el propósito comunicativo es invisible. ¿Ok? No aparece destacado en ningún texto, ni tampoco mucho menos en una presentación, pero sí está. Y aprender a identificarlo te va a ayudar como a ese tipo de estrategias de interpretación que muchas veces son para resolver problemas constantes. Ah, no tiene mucho sentido Ahí tanto lo sí. que dijo Amparo como lo que dijo Pedro, porque identifico, más bien relaciono lo que dijo Amparo por el lado de tener más contexto. Entre más contexto uno tenga, digamos que menos esfuerzo cognitivo va a haber. Sí, Y claro que si uno en una interpretación puede reducir el número de palabras que uno está diciendo por un 20 o 30% y mantener el sentido de lo que está interpretando, es maravilloso porque está exacto. quitándose también, digamos, cargas adicionales. Entonces ya empiezo a verlo. Muchas gracias. Y un último ejemplo que me acabo de acordar. Ustedes hicieron el ejercicio de Anger Translator, ¿ok? Donde le bajaron el registro a un discurso mío. Ese discurso, el original, partía muy formal, ¿cierto? Gratitud a todos ustedes por la invitación, todo muy formal. Y ustedes, cuando hicieron el ejercicio y grabaron el video, no estaban utilizando las mismas palabras, ¿cierto? Simplemente estaban cumpliendo con los propósitos comunicativos que tenía ese texto. Entonces, si yo decía, muy buenas tardes a todos, me siento extremadamente agradecido por esta cordial invitación, ustedes decían, no sé, ¿qué más pues? Gracias y listo. ¿Me entienden? Están cumpliendo Claro. con los propósitos comunicativos. El propósito comunicativo ahí era agradecer. De esa manera, sobre todo para cuando hagan interpretación inversa, les va a servir muchísimo más, porque el inglés es más pragmático, el inglés utiliza menos palabras, por lo tanto, comprender el propósito comunicativo del español para llevarlo al inglés es muy, muy bueno. Y pasa mucho con los estudiantes, o que me pasaba mucho con los estudiantes acá en Chile. Si el orador partía diciendo, I really appreciate this opportunity for being here, o lo decía en español, ¿cierto? Agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá presentes. Ellos intentaban ser fieles en su interpretación de manera muy literal y entendían que eso estaba bien. Y cuando les hice ver que aquí el propósito era simplemente agradecer, bastaba con que ellos dijeran, thank you for the invitation, porque eso es, ¿ok? Laura tiene la mano levantada hace rato, perdón, Laura. No, no, no te preocupes, tampoco llevaba tanto tiempo. Pero en realidad ya quisiera preguntar otra cosa, entonces no sé si Amparo quiere cerrar este tema o seguimos, No, o ya. yo creo que está cerrado y creo que los ejemplos que dio Pedro son mucho más precisos, obviamente, porque él es intérprete. Yo la aproximación que tengo es como profesora de lengua española para la interpretación.
Entonces, en ese caso, Cristian, creo que los ejemplos que dio Pedro podrían clarificar un poquito más la duda que quedaba respecto de la relación. Pero creo que ahí está perfecto. Laura, si quieres, das tu pregunta y luego viene Natalia. Y paréntesis, si hay alguna duda, les voy a dejar en el chat, quizás Pedro lo puede escribir, mi correo para que cualquier cosa, si de repente quieren saber algo más o necesitan algo más, yo puedo preguntarle a Pedro, qué sé yo, y hacerles envío a ustedes de alguna cosa que yo pueda tener. Laura, te doy la palabra. Muchas gracias. Te iba a preguntar respecto a un término, un concepto que hemos estado escuchando y que a mí me parece muy sonoro, lo de movidas retóricas, como para entender según lo que has explicado, para definirlo más cortico. Entonces, las movidas retóricas sería toda la unión de esto que nos enseñabas, de los rasgos lexicogramaticales y de las decisiones que toman los oradores, o no decisiones, más bien la forma en la que se van expresando y que nos indican qué propósito viene. Esas serían entonces las movidas retóricas, la manera en que expresan el propósito que está detrás de lo que están diciendo. La movida retórica es, si se le quisiera definir, es una unidad funcional de análisis. Como eso es medio abstracto, uno lo que dice es la función de la parte o la función del apartado que tú estás seleccionando. Por ejemplo, la introducción, que es un apartado grande, tiene subapartados que no tienen títulos ni subtítulos, sino que son abstractos, son invisibles. Pero tiene, por ejemplo, el primer párrafo que es generalizar el tema tal y tal. Ese generalizar es la movida retórica y es el propósito que tiene ese párrafo. Entonces, la movida retórica, si quieres definirlo, es una unidad funcional de análisis. Y en otras palabras, es el propósito específico del apartado, la sección, puede ser. Entonces, por ejemplo, en una ponencia, el apartado de la apertura es el propósito, la movida retórica es agradecer y saludar a la audiencia. ¿Y cómo se agradece y saluda a la audiencia? Es entonces el texto en sí mismo, ¿cachai? Los rasgos léxico-gramaticales que se usan y tal. Ok, perfecto. Muchísimas gracias ¿Sí? por la ¿Funciona? aclaración. Perfecto, sí. Ya, igual hay otro texto que me imagino que Pedro les tiene que haber compartido, que es el que hicimos con Venegas y Zamora, del 2016, que ese es el que yo les contaba de las tesis de pregrado, y ahí se define muy claramente todos los antecedentes teóricos, cómo se entiende, movida retórica, rasgo lexicogramatical, el paso, ahí se describe, si quieres una definición, ahí aparece súper clarito en los antecedentes teóricos de ese paper. Perfecto. Muchas gracias. Natalia, tú tenías una... Sí, Amparo, buenos días. Bueno, primero, muchísimas Buen gracias. día. Ha sido una charla muy explicativa y muy aclaradora. Pedro nos había comentado algo como por qué para él esto era un antes y un después, y pues creo que es muy claro, obviamente, un poco lo que decía Cristian, cuesta a veces como asimilarlo, aplicarlo, pero entre todo lo que hemos hablado, los ejemplos, creo que cada vez para todas es más claro. Y mi pregunta creo que tiene un poco también que ver con lo que hablaba Cristian, y, o sea, tú precisamente nos hablas, cada parte y cada género va teniendo una función, un propósito comunicativo. ¿Qué pasa o cuál es precisamente como ese propósito comunicativo o qué pasa cuando dentro de una estructura de un texto, pues, o de un género que digamos es tan claro, pero muchas veces, por ejemplo, en las ponencias, los intérpretes nos enfrentamos con oradores que giran, giran como sobre el mismo punto, dicen mucho y no dicen nada? ¿Qué Ujú. función
tono, como qué están buscando, qué sucede ahí en cuanto al género y en cuanto a precisamente esa comunicación que quieren entregar los oradores. Ujú. Ay, eso yo creo que es algo que quizás Pedro y Cristian, que tienen más experiencia en interpretación, podrían decir específicamente qué es lo que pasa con el intérprete o cómo el intérprete enfrenta esa situación, porque como lingüista, para mí eso es un mal orador, pero si te fijas, mi expresión va hacia lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Y no es correcto hacer eso en este tipo de situaciones, porque hay oradores que son oradores efectivos y oradores que son no efectivos o menos efectivos. Y eso es como parte de, yo lo único que te puedo decir es que como lingüista y como profesora, el hecho de tener un orador no efectivo, imagino que debe comprometer afectivamente o disposicionalmente al intérprete. Porque el hecho de que el orador se dé vuelta, 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 y no transmita o no llegue a punto, en el fondo los desespera a ustedes. Entonces creo que ahí eso da pie para otra charla en el fondo que tiene que ver con otros aspectos. En términos de la relación con el género discursivo, creo que tiene que ver con poder identificar probablemente, quizás hasta ahí, pero es que ahí ese es otro problema, es otro fenómeno. No sé si Pedro puede decir, ay, dijo, iba a decir lo mismo. Sí, totalmente. Compromete por la carga afectiva que tiene en este caso el input y tiene que ver con lo que pasa con ustedes. Yo no sé si Pedro les habrá contado de una investigación que estuvimos realizando. Em, Pedro, no sé si les contaste de la afectividad en cabina. Vieron unos videos. No Ah, sé ya. si te habré contado, pero Bueno, vieron un par de videos. ya, en esos videos, por ejemplo, que ustedes vieron, la carga afectiva que tiene el intérprete dentro de cabina, por el desafío que le representa la interpretación, en ese caso lo que predomina no es el género discursivo, lo que predomina es su compromiso afectivo, el hecho que no entienden, que se agarran la cabeza, que miran al compañero, que cierran los ojos, que miran hacia el cielo como si en el cielo fueran a encontrar la palabra. Lo que predomina ahí no es el conocimiento lingüístico, porque ahí lo que se lleva todo el esfuerzo es el compromiso afectivo que tiene el intérprete. Entonces, eh, creo que son fenómenos distintos. No sé si quizás, Natalia, no es tan satisfactoria mi respuesta, pero sí creo que es una forma de distinguir el tema en términos de fenómeno. No, Amparo, sí ayuda mucho, ¿no? O sea, precisamente como intérpretes tenemos esa carga y es lo que dice Pedro, o sea, y es algo que yo he notado cuando tengo oradores de ese estilo, es precisamente al final un poco lo que también hablaba Pedro en cuanto a la respuesta a Cristian, de nos toca analizar mucho más el input, dónde corto, qué dejo, por dónde voy, porque precisamente creo que al final es eso, se pasa toda la carga al análisis de todo Exacto, esto, al final yo qué es lo que necesito entregar, cómo mantengo igual mi reformulación y cómo llegar exacto, a ese equilibrio entre, pues no me puedo quedar callada 5 minutos porque igual lleva 5 minutos exacto, diciendo lo mismo y no dice nada, pero tampoco redundar y redundar. Obviamente es otro tipo de exacto, ejercicio y de análisis. exacto. Sí, totalmente. Ahí predomina no lo lingüístico, ahí predomina lo situacional y lo afectivo, porque en el fondo estás con la demanda de tener que dar respuesta a esto que no dice nada. Entonces, es otro fenómeno. No sé si alguien más, creo que nos pasamos un montón, Sí, eso iba a decir, pero, te agradezco por tu pero tiempo. no, yo por lo menos, yo pienso en ustedes, sé que ustedes también además tienen alta carga, que son estudiantes que además trabajan, que hay una alta carga y que estas cosas cuando son nuevas también eh, es difícil, pero creo que, o quiero creer que fue una instancia, digamos, positiva, digamos, y que en el fondo lo que pueda yo de alguna u otra manera facilitar
proporcionarles, enviarles lo que sea, bueno, ustedes ya tienen mi correo, tienen el contacto con el profesor Pedro, cualquier cosa me escriben y no hay ningún inconveniente. Muchas gracias de nuevo. Esperamos que tengas un muy buen día y yo creo que ya podemos dar cierre entonces a la sesión. Que estén muy bien. Éxito, éxito, éxito. Cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.